Pablo Sánchez Izquierdo es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor en el Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. Ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y en el Meadows Museum de la Universidad Metodista del Sur, Dallas, Estados Unidos. Es autor de varios trabajos de investigación divididos entre capítulos de libro, actas de congresos y artículos en revistas de impacto. Su tesis, además, fue seleccionada en 2021 como merecedora del premio a tesis doctorales concedido por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Sus intereses de investigación giran en torno a la configuración de los paisajes culturales a comienzos del siglo XX, el patrimonio cultural y las dimensiones artísticas de la ciudad contemporánea, con especial interés en Alicante. Y en este congreso nos va a hablar cuánto puede adornar el estudio de un artista las colecciones de los pintores y escultores alicantinos del entresiglos a través de las fuentes textuales y visuales. Un título que tiene una pinta espectacular, así que adelante, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también, sumándome un poco a las palabras de las personas que me han precedido, a la organización del Congreso por haber seleccionado mi comunicación. Bien, en primer lugar, para hablar del tema que nos concierne, que es el coleccionismo de los artistas en Alicante desde finales del siglo XIX y durante los 20 o 30 primeros años del siglo XX, se debe hacer mención a la importancia del desarrollo sociocultural que se alcanza en la ciudad en esta época, ¿no? Igual un poco antes, pues en 1858, por ejemplo, se produce la llegada del ferrocarril a la ciudad y desde esta fecha o entre esta fecha y los años 70 del 800, pues se procede, por ejemplo, también al derribo de las murallas y a la elaboración de los planos de ensanche. Por supuesto, a lo largo de toda la época, el puerto de Alicante gozó de gran prosperidad económica, comercial, y en estos años, desde mediados del siglo XIX, pues se produce su afianzamiento como enclave comercial, tal y como señalaba. De hecho, pues en la zona de Alicante capital y en algunos pueblos de su provincia, pues comienzan a surgir industrias de distinto tipo y en el caso particular de la capital de la provincia, pues se podría hablar de industrias conserveras, de esparto, del vino, que sobre todo del vino fondillón, que explican pues el surgimiento de una clase burguesa con un poder adquisitivo suficiente como para llevar a cabo o iniciar colecciones de arte, de antigüedades que les sirviesen pues como distintivo social. En 1894, de hecho, se celebra en Alicante una exposición provincial de Bellas Artes auspiciada por el pintor alcoyano Lorenzo Casanova, del que hablaremos más adelante. Y en ella no solamente se exponen obras de arte tal y como las conocemos hoy en día, pues o de arte en mayúsculas, como se viene señalando a lo largo de la historia del arte, de pintura o escultura, sino que hay una sección de arte retrospectivo que a nosotros y a nosotras pues nos interesa particularmente, aunque no será el objeto de esta comunicación. En esta sección aportan sus colecciones personalidades tan interesantes como la de Rafael Ausó, político y diputado a Cortes, que vemos en la imagen del centro de la diapositiva, y que se conserva de forma prácticamente íntegra gracias a la labor de la Diputación de Alicante. De hecho, muchos de los objetos que formaban parte de esta colección de Rafael Beltrán Ausó, están expuestos hoy en día pues, entre el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, el MARC, y el Museo de Bellas Artes Gravina, o el MUBAG. La otra colección interesante, entre todas las muchas que se exponen en esta sección de arte retrospectivo, es la del catedrático de enseñanza secundaria Hermenegildo Giner de los Ríos, hermano de Francisco Giner de los Ríos, y que bueno, pues, se dedicó a la docencia de
la historia del arte, incluso pues llegó a escribir hasta manuales dedicados a este tema, y ejerció, como digo, pues como catedrático de enseñanza en Alicante antes de marchar a Barcelona en los años 10, si no recuerdo mal, del siglo XX. La pregunta que nos hacemos al contemplar estas colecciones es si este auge del coleccionismo pudo permear en la sociedad y llegar a interesar a los artistas plásticos alicantinos. Y lo cierto es que existen evidencias que nos hacen pensar que sí, al menos en 3 casos, aunque estudiaremos uno más como extra. Los casos a los que me refiero son Lorenzo Casanova, al que vemos a la izquierda de la diapositiva, fumando en pipa en un autorretrato perteneciente a la colección del Museo Nacional del Prado, pero actualmente expuesto en el MUBAG de Alicante, que, como he dicho antes, pues fue quien auspició la celebración de la exposición provincial de 1894. El otro caso que se estudia en esta ponencia o en esta comunicación es el de Lorenzo Pericás, a quien observamos pintando en la imagen del centro. Y por último hablaremos y nos detendremos más en el caso de Leodoro Guillén, que vemos en la parte derecha de la transparencia. Bien. La principal fuente que nos permite hablar de las colecciones de Lorenzo Casanova es una novela de Gabriel Miró, que es la que vemos a la derecha de la diapositiva. A la izquierda volvemos a tener a Lorenzo Casanova, en el centro al escritor Gabriel Miró, y a la derecha la novela a la que me refiero, que es la novela de mi amigo. Miró, Gabriel Miró, era sobrino de Casanova, del pintor Lorenzo Casanova. Y a través o en uno de los capítulos de la novela de mi amigo, establece un retrato de su tío a través de la figura o del personaje de otro pintor, que aparentemente ficticio, pero que guarda muchas similitudes con Lorenzo Casanova. Este pintor que describe Gabriel Miró se llama, o lo nombra como Federico Urios, y lo cierto es que en las descripciones de Federico Urios se observan muchas similitudes con el semblante de Lorenzo Casanova. Si nos fijamos en estas imágenes de Lorenzo Casanova en su adultez, nos damos cuenta de que cuando Gabriel Miró describe a Federico Urios como una persona de los ojos, digamos, bastante profundos en su rostro, que esto le crea unas ojeras en la parte inferior de los mismos, con una perilla bastante poblada y sobre todo con una incipiente, bueno, una notable calvicie, pues nos damos cuenta de que existen esas similitudes, como vengo diciendo, entre el personaje de Federico Urios y Lorenzo Casanova. De hecho, no es raro pensar que tras Federico Urios estuviese un retrato de Lorenzo Casanova. Así nos damos cuenta que Gabriel Miró siempre utilizó los nombres ficticios para ocultar tras de sí a personajes que existían o incluso a localidades, ciudades, pueblos, etcétera. Ocurre con Orihuela o incluso ocurre con él mismo, ¿no? El alter ego de Gabriel Miró en las novelas es Sigüenza, pero todos y todas saben que detrás de este personaje pues, se escondía la figura del propio escritor. Pero volviendo al retrato de Lorenzo Casanova a través de Federico Urios, existe un pasaje en el que Federico Urios acompaña al narrador a su propio estudio. Y en esta descripción del estudio de Federico Urios, pues podríamos percibir en cierta manera lo que podía haber sido o lo que pudo haber sido el estudio de Casanova, que como se observa en este fragmento que les he traído, pues estaba en parte plagado de alguna especie o algunos objetos que podrían incitarnos a pensar que efectivamente pintores como Lorenzo Casanova y otros alicantinos pues tenían un interés en el coleccionismo. Fíjense sobre todo en el último párrafo que les he traído, cuando menciona que vestían las paredes del estudio apuntes y láminas arrancadas de ilustraciones. Habla también de una cornucopia, habla de lámparas, habla de incluso un busto de Zeus, potes de lozada talavereña, y esto, pues como digo, nos hace pensar que efectivamente en Alicante algunos artistas
pues pudieron dedicarse al coleccionismo, y esto no es nada extraño si tenemos en cuenta que en otras partes del mundo y de España pues este hecho era bastante común entre los creadores plásticos. Bien, cuando Lorenzo Casanova fallece en el año 1900, quien se dice generalmente en la literatura artística alicantina que se ocupó de su taller, al menos durante un tiempo, fue el pintor Lorenzo Pericas, que es quien nos va a ocupar en la próxima diapositiva. Ahora volveré a la anterior porque me he dado cuenta que las tenía desordenadas. Bien, el caso que digo que nos va a ocupar ahora mismo es el de Lorenzo Pericas, que como digo, pues ocupó presumiblemente el taller de Lorenzo Casanova entre 1900 y 1912, que es cuando fallece. Y existen ciertas evidencias que nos permiten afirmar o nos permiten suponer que Lorenzo Pericas coleccionaba, o que al menos conservó y amplió la colección de Lorenzo Casanova. De hecho, del caso particular de Pericas y de su taller no existen fuentes textuales, pero sí que existen algunas fuentes visuales, que son dos fotografías, una es esta y otra la veremos a continuación, que nos permiten hablar, pues como digo, de ese gusto por el coleccionismo. Como digo, estas imágenes son siempre anteriores a 1912, aunque no se ha podido fechar con exactitud, pero sabemos que son anteriores a 1912 porque, como señalaba antes, Pericas muere en este año. En esta primera instantánea que nos ocupa ahora mismo, observamos al artista, paleta en mano, ante uno de sus cuadros. Está elaborando uno de sus cuadros costumbristas que tanto lo caracterizaron, aunque sea un pintor parcialmente desconocido, incluso en Alicante. Pericas, sin embargo, no aparece rodeado de una cantidad ingente de objetos, pero sí que observamos, por ejemplo, tras de sí un jarrón sobre un pedestal, que bien podría estar en relación con esa afición de los pintores por coleccionar algún tipo de curiosidad, con las que pudiesen llegar a encontrar incluso inspiración para alguna de sus creaciones. La segunda imagen, que es la que aparece proyectada ahora mismo, que se conserva un poco mal, por lo que pido disculpas por la calidad de la imagen, muestra al pintor otra vez en su obrador, y en este caso no aparece pintando, pero sí que aparece frente a una mesa sobre la que está desarrollando algún tipo de actividad, pues que no logramos adivinar por como digo, la calidad de la fotografía. Pero en este caso sí que observamos un número mayor de objetos dispersos por la estancia. En primer lugar, pues observan sus propias obras dispuestas a lo largo y ancho de las paredes, pero podemos apreciar en la esquina de al fondo a la izquierda una pequeña escultura, aparecen también un gran número de telas, mobiliario, y lo interesante, aparte de incluso un crucifijo, pero lo interesante, aparte de estas colecciones que podría atesorar Lorenzo Pericas en su estudio, pues es también observar cómo aparece acompañado de un grupo de personas, pues posiblemente familiares o amigos, que nos pueden incitar o nos pueden llevar a nuevas líneas de investigación, que nos ayuden también a comprender los estudios de estos artistas locales, de estos artistas alicantinos, no solamente como espacios de trabajo y negocios, sino pues también como espacios de encuentro y tertulia. Pero regresemos al tema que nos ocupa, que es el del coleccionismo por parte de los artistas, y prestemos atención al estudio de Heliodoro Guillén. Pues conviene detenernos en la singularidad de su taller, puesto que es el más sencillo de reconstruir por una investigación como esta, gracias a que se conservan tanto fuentes textuales como visuales que nos hablan de sus colecciones. Recordemos que en el caso de Lorenzo Casanova únicamente habíamos conseguido recuperar fuentes textuales, en el caso de Pericas únicamente fuentes visuales, pero en el caso de Heliodoro Guillén pues conservamos ambos tipos de fuentes, lo que enriquece mucho nuestro comentario. Es muy importante remitir a una obra escrita por Carmelo Calvo, un poeta también bastante y dramaturgo también bastante desconocido, muy activo en Alicante a finales del siglo XIX, que se titula, como pueden ver en la imagen, Bocetos y episodios. Lo importante de esta obra de Bocetos y episodios es que los 4 o 5 primeros capítulos están dedicados a hablar de pintores y de escultores locales. Y en el caso particular de Heliodoro Guillén no solamente se hace
se deshace en elogios hacia el pintor, sino que describe de un modo muy interesante su estudio. Remitiéndonos a la descripción que el propio Carmelo Calvo hace de este espacio, de este taller, nos llama la atención cómo lo describe como un nido de águila, puesto que era un espacio en lo alto de un edificio de la Explanada. Mucha gente piensa que el casino, por todas las obras que el pintor llevó a cabo en esta institución, desde el cual era posible apreciar el panorama del puerto y los paseos marítimos de la ciudad. Cuando Carmelo Calvo narra el paso al interior del taller, afirma sentirse asombrado, y ahora sí que leo textualmente, por todos esos apuntes, cuadros comenzados, tablas llenas de color, paletas y pinceles al pie de caballete que están esperando la mano del artista para que el lienzo se anime y cobre vida. Pero además de todas estas observaciones, Carmelo Calvo afirma que el pintor atesoraba, y vuelvo a leer otra vez a Calvo, una serie de obras formando un armónico conjunto. Pues en ese armónico conjunto él incluye las obras de Guillén y la de muchos de sus colegas pintores. Sigue Carmelo Calvo diciendo que en sitio preferente están todos los apuntes, reproducciones y recuerdos que ha podido reunir de su inolvidable maestro Plasencia. Esto nos quiere decir que, aunque no se hayan conservado en Alicante obras de Castro Plasencia, pues Guillén tenía gusto por coleccionar obras de su maestro. Y sigue Carmelo Calvo diciendo que Guillén también había distribuido por su taller panoplias, tablas, bocetos, tapices, telas, torsos, cascos, cabezas, corazas y todo cuanto puede adornar el estudio de un artista, que es la cita que he utilizado para dar título a la comunicación. Se podría pensar que la descripción que Calvo ofreció del estudio del pintor no se ajustaba del todo a la realidad por el carácter literario que caracteriza, nunca mejor dicho, a la obra de bocetos y episodios. Pero algunas fotografías, como esta y la siguiente que voy a mostrar, aportan veracidad a las palabras del dramaturgo y poeta de Alicante. Esta primera instantánea pertenece al Archivo Municipal de Alicante y fue realizada por el fotógrafo Ramón Vidal Irles. Y bien puede estar en relación con el espacio que describe Carmelo Calvo, porque en ella Guillén aparece representando a una mujer que sostiene una guitarra, pero esto no es lo que más nos interesa. El interés de la fotografía reside en todos los apuntes, dibujos, telas y obras por terminar que acontecen prácticamente en cada rincón con el taller y que nos dan una idea de lo que venía afirmando Carmelo Calvo cuando nos decía que, aparte de sus obras, Guillén atesoraba en su estudio pues dibujos y creaciones de otros artistas. De hecho, por ejemplo, aquí con más visibilidad podemos observar incluso un cartel, un póster de clara inspiración modernista, Art Nouveau, que fue un estilo que Guillén no practicó o no se conoce que practicase. Y vamos, desde luego esa obra no tiene nada que ver con el estilo de la producción mayoritaria de Heliodoro Guillén, que giró bastante alrededor del realismo social. Al margen de esta instantánea, se conserva esta otra que fue realizada en 1896 por Óscar Bayard. En ella, el fotógrafo retrató al pintor en una de las salas de su estudio, que también parece coincidir con el relato de Calvo, si tenemos en cuenta la aparición pues, colgada por las paredes de panoplias que ya había mencionado Carmelo Calvo, tablas, telas, cascos, corazas, pero también, por ejemplo, algunos objetos de inspiración oriental, como podría ser esta sombrilla o este farol, pero bueno, también algún tipo de jarrón, pero lo más habitual que vemos en esta sala pues son como mencionaba Carmelo Calvo, pues esas panoplias, la aparición de armas en distintas partes de la sala. Bien, la descripción o la visión de Carmelo Calvo no fue un hecho aislado, en el caso del taller de Heliodoro Guillén, pues existen incluso otros escritos publicados en algunos periódicos, como La Correspondencia de Alicante, que aportaron descripciones bastante similares a las contenidas en bocetos y episodios. Voy a leer alguna de estos recortes de prensa para que podamos observar que
las impresiones causadas por el estudio de Heliodoro Guillén y sus colecciones pues eran bastante similares en unos y otros escritores. Concretamente, la que mencionaba de la correspondencia de Alicante decía sobre el taller: pues allí tiene en constante exposición buen número de objetos artísticos, tanto antiguos como modernos, además de cuadros y bocetos debidos al pincel o lápiz de los más afamados artistas españoles. Siempre que se hace una visita al estudio de Guillén, hay que admirar alguna novedad. En primer lugar, por su afán de coleccionar antigüedades valiosas y después por su amor al trabajo, lo que proporciona, muy a menudo, el placer de aplaudir nuevos trabajos debidos a su ingenio, que le acredita como verdadero maestro del arte pictórico. Ahora puede ver en sus últimas adquisiciones 2 tapices del inimitable flamenco Teniers y las últimas producciones de su paleta. Bien, al margen de los casos de Lorenzo Casanova, Lorenzo Pericas o Heliodoro Guillén, se ha rescatado menciones a objetos custodiados por otros artistas de Alicante, como Francisco Hernández, que pues, hemos rescatado este pasaje de una noticia de prensa que pueden leer en la diapositiva. No obstante, la pobreza de este texto, que es lo único que hemos encontrado sobre el afán coleccionista de Francisco Hernández, no posibilita conocer en profundidad colecciones como la de Hernández u otras de otros artistas alicantinos. Pero su existencia, desde luego, nos abre nuevas vías de estudio que continúen con las líneas propuestas en esta comunicación. Esto es todo por mi parte y muchas gracias por su atención.